Bienvenidas y bienvenidos a Semana Económica y Tecnológica. Soy Leo Cortés, un apasionado por el marketing digital y la tecnología, y hoy venimos con un capítulo distinto, más calmo, más crítico, más humano. Porque esta semana no fue solo económica, fue emocional. Entre elecciones en Chile, la Fed con incertidumbre inusual y una tregua frágil entre Estados Unidos y China, pareciera que vivimos en un tablero global de cristal. ¿Cómo podemos conversar de estos temas sin caer en trincheras? ¿Cómo hacemos análisis sin caricaturas? Hoy vamos a intentarlo. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal y dejar un like para que el contenido se pueda mostrar a más personas y que la información que comparto les sea de utilidad. Muchas gracias. También te recuerdo que puedes visitar el sitio web de Expandia.cl y tener acceso a las infografías y al reporte en el cual se funda este podcast con las fuentes y su detalle para una total transparencia. Partamos afuera. Esta semana vimos algo que a primera vista parecía una buena noticia. Estados Unidos y China anunciando un pequeño acuerdo. Rebajas arancelarias, compromisos mínimos en productos agrícolas, señales, muy débiles, de alivio en la guerra tecnológica. Pero, si dejamos de mirar el titular y vemos el contexto, la sensación es otra. Porque esto no es una tregua, es un parche. Un respiro táctico en una competencia estratégica que viene hace años. Estados Unidos y China no están peleando por acero o soya. Están peleando por chips, por datos, por inteligencia artificial, por quién controla la infraestructura digital del siglo XXI. Y cuando la pelea es tecnológica, ningún acuerdo es estable. Europa mira esto con ansiedad. Porque Europa está atrapada entre dos gigantes tecnológicos que no controla, Estados Unidos y China. Tiene industria, tiene regulación, tiene valores, pero no tiene chips suficientes, no tiene plataformas dominantes, no tiene las nubes más grandes. Vive con la sensación de que cualquier movimiento en Washington o en Beijing le cambia el clima económico al día siguiente. Latinoamérica lo mira con incertidumbre. Porque nosotros dependemos del precio del cobre, del litio, de la soya, del petróleo, y dependemos del dólar, de las cadenas logísticas, de la demanda china, y también dependemos de cómo Estados Unidos regule la tecnología. Somos buenos para adaptarnos, pero malos para anticipar. Y este tipo de tensiones, que ya no son comerciales, sino digitales, nos agarra sin estrategia regional, sin soberanía tecnológica y sin industria propia. África lo mira con oportunidades, pero también con recelo. Porque ve una guerra donde de pronto todos quieren ser su mejor amigo. Estados Unidos compite por infraestructura. China invierte en puertos, carreteras y fibra óptica. Y Europa ofrece acuerdos para contener migraciones y asegurar recursos. Pero ese interés trae inversiones y trae condiciones, trae desarrollo, pero también dependencia, trae capital, pero también influencia. Lo que vivimos hoy no es un conflicto comercial como los que conocíamos, ni siquiera es un conflicto político tradicional. Esto es una reconfiguración del poder. Un rediseño profundo del mapa global. Y el centro de ese rediseño no son los presidentes, son los chips, son los datos, es la inteligencia artificial, son las cadenas de suministro digitales que nadie ve, pero que sostienen absolutamente todo. Por eso la fragilidad no es política, ni económica. La fragilidad es tecnológica. Estamos en un mundo donde lo más crítico, lo que mueve la energía, las finanzas, la defensa, la comunicación, la salud, descansa en estructuras que no son visibles, pero sí muy vulnerables. Las fábricas de chips en Taiwán, los cables submarinos que conectan continentes, los centros de datos donde vivimos todos sin darnos cuenta, las nubes que procesan y guardan la memoria del planeta, los estándares y protocolos que nadie entiende, pero todos usamos. Eso es lo que hoy está en disputa. Ahí se juega el poder del siglo XXI.
Y te dejo esta pregunta para pensarla con calma, sin fanatismos y sin prisa. ¿Qué significa para nosotros vivir en un mundo donde la tecnología dejó de ser una industria y pasó a ser geopolítica? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vota cuando lo digital ya no es un servicio, sino una frontera? Vámonos ahora a la Reserva Federal. La Fed tiene una reunión clave en diciembre, una de esas reuniones que mueven el mundo, porque ahí se decide algo que parece técnico, pero que termina afectando desde tu crédito hipotecario hasta cuánto paga Chile por endeudarse afuera. La pregunta es simple, pero cargada de consecuencias. ¿Bajamos las tasas o no? Pero aquí viene el giro curioso. La Fed va a tomar esa decisión sin tener los datos de empleo de noviembre. Es decir, sin ver cómo está la creación de puestos de trabajo, sin ver si la economía se está enfriando y sin ver si los salarios siguen presionando la inflación. En otras palabras, van a decidir casi a ciegas, y eso para un banco central como la Fed es extremadamente inusual. Son obsesivos con los datos. Todo su modelo operativo, todo, funciona con información fresca. Y esta vez, la información no va a estar. ¿Qué riesgos abre eso? 2, muy claros. Riesgo 1, bajar la tasa demasiado pronto. Eso sería como sacar el freno antes de que el auto se detenga por completo. Te puede volver la inflación, y volver con fuerza. La inflación es como humo. Cuando crees que se fue, aparece por otro lado. Riesgo 2, mantener la tasa demasiado alta demasiado tiempo. Y eso enfría demasiado la economía. Menos inversión, menos empleo, más crédito caro, más presión para países emergentes. Y aquí quiero hacer una pausa, porque lo que decida la Fed no afecta solo a Estados Unidos, nos golpea a todos. Afecta el dólar, por eso el dólar baila tanto. Afecta el peso chileno, afecta el costo del crédito para empresas y para personas. Afecta cuánto nos cuesta financiar deuda como país. Afecta inversiones, pensiones, fondos mutuos. Todo está conectado a esa decisión. Y esta semana el mercado entró en una especie de limbo. Un modo extraño, nervioso, casi como si dijera, ok, hasta que la Fed hable, nadie se mueva, nadie respire muy fuerte. Baja el volumen, súbelo un poquito. Nadie quiere ser el que se equivoque antes del dato. Y es que cuando la Fed vuela sin instrumentos, cuando va en la cabina sin las pantallas encendidas, todos los pasajeros, nosotros incluidos, nos afirmamos un poco más fuerte del asiento. Porque sabemos que, aunque el piloto es bueno, el cielo está completamente nublado. Volvamos a Chile. En la primera vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast pasaron al balotaje. Y algo curioso ocurre siempre en este punto. La conversación se extrema, se vuelve binaria. Uno representa esto, el otro representa lo otro. Uno promete modernizar, el otro promete ordenar. Uno expande, el otro reduce. Pero cuando dejamos la emocionalidad y hacemos un zoom out, aparece una capa que casi nadie menciona, y es probablemente la más importante. Ambos candidatos llegan a la segunda vuelta con un corsé global que no pueden esquivar. Un corsé hecho de tasas altas, geopolítica inestable, poca demanda externa, deuda más cara y un dólar que no perdona. El proyecto de Kast es claro y coherente en su línea. Achicar el Estado, bajar impuestos, desregular y reforzar seguridad. Es una visión liberal en lo económico y dura en lo institucional. Pero aquí viene el problema. En un mundo donde la plata está cara, donde la Fed está restrictiva, donde el financiamiento externo cuesta más del doble que hace 3 años, achicar el Estado rápido es políticamente casi imposible. Porque para achicar el Estado no basta con voluntad. Hay que recortar, y recortar genera conflicto. Hay que priorizar, y priorizar genera grupos heridos. Hay que decidir qué programas sobreviven y cuáles no. Y eso nunca es indoloro. Y si sumamos un Congreso fragmentado, bueno, el margen de maniobra es limitado, así como su capacidad autoadmitida de poblar todos los puestos
de lo que requiere un gobierno donde tendrá que buscar alianzas con Kaiser y Chile Vamos, que se han mostrado compatibles luego de declararle su apoyo en la segunda vuelta. La visión de Jara también es clara: fortalecer el Estado social, ampliar derechos, subir gasto, reforzar la seguridad laboral. Es un proyecto socialdemócrata con más presencia estatal y más protección. Pero, y esto es clave, esa agenda también choca con el mismo corsé global: financiamiento caro, mercado poco dispuesto a déficits, inversionistas esperando señales de calma. Y si hay mucho gasto sin financiamiento claro, el mercado castiga el tipo de cambio, castiga la deuda y castiga las tasas. O sea, no hay espacio fiscal infinito, ni para una agenda liberal dura, ni para una agenda social expansiva. Jara ha sumado a su equipo económico a Mario Marcel, quien tuvo un buen desempeño como ministro de Hacienda cuidando la billetera fiscal, por lo que envía una señal de continuidad en lo económico respecto de lo que viene haciendo el gobierno de Gabriel Boric, que pese a todos los pronósticos ha conseguido mantener el crecimiento y que la inversión de capital extranjero en Chile, principalmente en tecnologías aplicadas a industrias cruzadas, aumente. El punto central que casi nadie quiere admitir es este: ninguno de los dos tiene margen para hacer lo que quiere. El mundo ya les marcó los límites antes de que cualquiera asuma. Y eso no es una crítica, es simplemente realidad económica. Pero hay algo más profundo que tiene que ver con nosotros, los votantes. El electorado chileno está en un momento complejo. No es el electorado de 2010, no es el de 2019, es otro Chile. Hoy el votante chileno pide cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. Quiere seguridad fuerte, sí, pero también quiere protección social. Quiere orden, pero no quiere retrocesos bruscos. Quiere estabilidad, pero no quiere que le quiten derechos. Quiere modernización, pero teme perder certezas. Y ese votante híbrido, ese votante que no cabe en ninguna caricatura, es el que va a definir esta elección. No es un giro a la derecha, no es un giro a la izquierda, es un giro hacia una nueva mezcla: seguridad más derechos, orden más Estado social, control migratorio más inclusión, estabilidad más reformas graduales. Un votante que no quiere extremos, pero tampoco quiere más incertidumbre. Un votante que quiere respirar tranquilo. Esta semana, el mercado chileno reaccionó con un rally fuerte. El IPSA subió sobre 7%. El dólar cayó. Las tasas bajaron. ¿Por qué? Porque el mercado vio menos riesgo del esperado. No es que tenga un favorito, no es que prefiera a alguien, es que vio estabilidad. Por ahora. Pero ese rally tiene fecha de vencimiento. Los mercados no votan, no se enamoran. Los mercados descuentan escenarios, no ideologías. La pregunta real es: ¿cuánto dura un rally sin fundamentos todavía? ¿Semanas? ¿Días? La respuesta dependerá de lo que pase en campaña y de lo que pase afuera. Vámonos ahora a tecnología, porque aquí sí que pasó de todo en muy poco tiempo. El mundo tecnológico esta semana estuvo como en modo ráfaga. Noticias rápidas, cambios bruscos, sorpresas repentinas. Primero, Bitcoin. Bitcoin tuvo una corrección violenta. De esas correcciones que recuerdan que esto no es un activo tradicional, no es un refugio seguro, no es un depósito estable de valor. Es un activo que vive en el filo, que sube porque hay liquidez y cae cuando el mundo se pone nervioso. Y esta semana, el mundo se puso nervioso y Bitcoin respondió como siempre, exagerando. Segundo, la inteligencia artificial. Mientras todos miraban la geopolítica, varias startups, no los gigantes, sino las startups, lanzaron modelos de IA que están empezando a competir de verdad con las Big Tech. La señal: la frontera de innovación ya no está centralizada, no está en 2 o 3 empresas, puede venir desde cualquier garage con GPUs prestadas.
Y eso cambia todo. Cambia la creatividad, cambia el mercado laboral, cambia qué significa tener ventaja. Tercero, Chile se mueve. Chile anunció un impulso Green Tech de $50 millones para startups que trabajen en energía, clima, agua, mitigación, adaptación. ¿Es mucho dinero? No comparado con Silicon Valley, claro, pero para Chile y para la región es una señal potente de que el país quiere estar en la conversación climática y no solo en la conversación minera. Es decir, no solo extraer litio, sino construir tecnología climática. Cuarto, la carrera por chips. Y aquí el tono cambia un poco. La carrera por chips avanzados, por 3 nanómetros, 2 nanómetros, 1,4 nanómetros, se volvió todavía más política. Estados Unidos endureció controles, China respondió, y Taiwán quedó otra vez en el centro del tablero. La tecnología literalmente se transformó en la frontera del poder global. ¿Qué significa todo esto junto? La idea importante es esta. La innovación no espera a que pase una elección. La innovación sigue con gobiernos, sin gobiernos, pese a gobiernos. Y eso tiene un lado luminoso y un lado incómodo. El lado luminoso nos mantiene avanzando, nos obliga a pensar más rápido, nos abre oportunidades, nos empuja hacia adelante. El lado incómodo, si no modernizamos las políticas públicas, si no adaptamos la regulación, si no fortalecemos capacidades, si no invertimos en talento, la tecnología simplemente nos pasa por encima. No espera, no frena, no compadece. Esta fue una semana intensa. De esas semanas donde uno siente que el aire político pesa, que el mercado está inquieto y que el mundo se mueve más rápido de lo que alcanzamos a procesar. Pero si hay algo que podemos hacer y que este podcast intenta hacer, es esto: pensar mejor, pensar juntos. No estamos obligados a pelear cada vez que hablamos de política, economía o tecnología. Podemos conversar, podemos disentir con respeto. Podemos mirar el mundo con complejidad sin caer en etiquetas. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por conversar conmigo y ojalá con otros también, sin miedo y sin fanatismos. Soy Leo Cortés y esto fue Semana Económica y Tecnológica. Nos encontramos la próxima semana y como siempre te digo, pensemos la economía para vivir mejor, no para pelear peor.